para que el programa mínimo O sea, de que el trabajo que sea ofrezca máximo. mayor inversión. Mayor inversión. ¿Qué significa mayor inversión? Mayor número de pozos para extraer petróleo y en este caso para que la producción se incremente o se duplique o triplique. ¿Qué va a implicar además? Que justamente lo que nosotros somos en este momento o tenemos la condición de netos importadores, en algún momento, ¿no es cierto?, se revierta y esperemos que sea en la actual administración. Vale decir que no seamos siendo netos importadores, sino al contrario. Así es. El hecho de que vayan a revertir estos 7 pozos... 7 lotes. 7 lotes, perdón. Sí, pues no son pozos, son lotes. Vaya eso a revertir a Petroperú en un porcentaje. ¿Se ha establecido ya el porcentaje? ¿Puede ser a partir de un 10%? De repente alrededor de un 20, ¿no? De un 20 es más probable, no sabemos exactamente porque estamos eso analizando, estamos haciendo corridas económicas para ver cuál sería una cifra, ¿no? Pero como le digo, no va a ser el factor determinante para poder adjudicar el lote a la empresa privada X, ¿no? Que podrían ser de otra parte, hay que señalar, las mismas que están hoy día, ¿sí? Pero eso sí tendrán que, digamos, lucharla con otras empresas y lógicamente pues ganar el mejor. Pero ¿no? eso implica que Petroperú también va a tener que poner recursos. No, a eso íbamos, a eso íbamos. ¿Cómo Entonces, ¿qué funciona pasa? esto? ¿Solamente gana ingresar, el 20% de los ingresos? No, participa como socio, como consorcio, ¿no es cierto?, con un X porcentaje capital, que puede ser 10, 15, 20%. Entonces, ¿qué pasa? recordemos que la producción permite la capitalización y es en función a ello que puede muy bien recoger recursos de la banca. O sea, si yo sé que tengo un flujo de caja garantizado con reservas probadas, pues lógicamente cualquier banco diría cuánto necesitas para que puedas precisamente participar en ese capital. Perfecto. Entonces con eso, por ejemplo, está solucionado sin que ponga un solo centavo Petroperú. Pero en cambio, digamos, al poco tiempo, pocos años, ya por ejemplo van a ser líquidos los ingresos, de tal manera que puedan precisamente fortalecer a la empresa. ¿En cuánto empresa. tiempo se hacen líquidos los ingresos? Depende de qué lote, depende de cuánto de reservas, podría ser de repente en 4 o 5 años, ¿no? O sea, es una cosa rápida, porque recordemos, con ese precio del petróleo, como usted comprenderá, pues es mucho más fácil que esto se incremente. Cuanto más produzca el lote, más lógicamente ganarán ambas, tanto el socio, el ganador de la licitación, como su socio, en este caso, que es será Petroperú. Ahora, de estos lotes, ¿cuándo serán adjudicados? ¿Y los primeros cuándo serán? Sí, fíjese, comienzan a vencer en marzo del 2013. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hasta, en este caso, julio del 2016. Entonces, estamos justamente analizando con alguna de las empresas para que inclusive puedan haber licitaciones adelantadas, de tal manera que, digamos, si es que aceptan, lógicamente, los actuales concesionarios, ¿no?, o licenciatarios. Entonces, estamos pensando, y esto tiene que ser antes de 6 meses. O sea, esto tiene que ser, ¿por qué? Porque recordemos que si en marzo se vence, ya tenemos que tener el ganador para que pueda hacerse el proceso y toda esa cosa, ¿no? O sea, Entonces, que eso más o menos estamos hablando de julio, agosto de este año. Esperemos que sea, ¿no? Entonces estamos en eso trabajando, pero no le puedo dar la fecha exacta, pero tiene que ser pronto. Muy bien. Ingeniero Ochoa, el otro tema es el gasoducto del sur, ¿no es cierto?, del cual se han abierto muchas interrogantes respecto al financiamiento, la participación de la petrolera estatal. ¿Qué rol juega aquí Perupetro concretamente? Claro que sí, ese gran proyecto cuya primera piedra ha sido colocada ya, como usted sabe, por el presidente Ollanta Humala, en lo que concierne a Perupetro, lo que le concierne es la parte inicial, vale decir la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque lógicamente este gran proyecto está supeditado a las reservas que pueda tener, que haya disponibilidad en el sur, y en eso está trabajando. Perdón, pero también a la demanda, ¿no? A eso iba, es claro. Entonces, lógicamente la demanda igualmente, pero ¿qué pasa? La demanda precisamente la daría no solamente lo que es el mercado del sur, que es pequeño definitivamente, ¿no es cierto?, sino lo que corresponde, por ejemplo, a las centrales termoeléctricas, a lo que sería la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces, y lo que sería la utilización inclusive en lo que serían, por ejemplo, proyectos mineros, y eso es lo que a veces nos olvidamos, que la ruta del gasoducto, ¿no es cierto?, el trazo del gasoducto está pasando cercano a lo que sería la gran concesión de la Bambas, ¿no es cierto? Entonces, y a otras, digamos, hablemos en el caso de que ojalá en algún momento salga Tía María, en fin, y otros grandes proyectos mineros. Entonces, esos grandes proyectos mineros requieren energía, ¿no es cierto? Y la otra, por ejemplo, adicional es que la propia central térmica a carbón en Hilo, en este momento, ¿no es cierto?, tiene un sistema dual. O sea, funciona hoy día a carbón porque no hay gas natural en Hilo, pero que esta tiene un sistema dual que mañana, digamos, cuando llegue el gas
a hilo, entonces simplemente se transformará como lo fue el caso de Ventanilla, la central térmica en Lima, ¿no? Entonces, de igual manera ya se, digamos, con ese sistema dual simplemente conectarán al gas natural, o sea, ya está instalado el sistema, pero adicionalmente esa misma central seguramente se ampliará y se instalarán otras. Entonces, de haber clientes, sí habrían los clientes, ¿no? El dilema es la sostenibilidad en el tiempo, vale decir, si hay suficientes reservas. Las suficientes reservas, ahí es donde está trabajando Perupetro, para que se pueda perforar lo más que se pueda y encontrar más reservas. ¿Reservas por cuánto tiempo deberían existir para que ese proyecto sea viable? Bueno, lo que más podríamos señalar es, digamos, lo que ha calculado el inversionista es que esto implicaría entre 5 y 6 TCFs como mínimo, ¿no? TCFs. Por el momento están garantizados 3 TCFs. Lógicamente se va a seguir encontrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Faltan perforar una serie de pozos, por ejemplo, en el lote 76, por decirle, ¿no? Entonces, consideramos, ¿no? En este caso ya le hablo como geólogo, las posibilidades son enormes cuando precisamente se destraben todos estos trámites burocráticos que han estado demorando precisamente para haber encontrado más reservas. Entonces, en eso está trabajando Perupetro para que justamente, digamos, se sostenga en el tiempo ese gran proyecto, porque podría ser que tengamos reservas para solamente, por decirle, pues 15 años, ¿no? Pero un proyecto de petroquímica es con un horizonte mucho mayor. ¿De 30, 50 años? Lo que pretendemos es que hacia ese número de años, bueno, esperemos, no le puedo decir exactamente cuántos, pero ojalá que podamos eso pero no garantizar. 15, definitivamente. Tiene que no, ser... porque justamente no lo hace tan atractivo, pero digamos, como hay la posibilidad de encontrar mucho más reservas que Camisea actual, fíjese la dimensión. Entonces, definitivamente estamos hablando de palabras mayores, lo que significa que las perspectivas son enormes. Pero lo que quizá también habría que señalar es que en el sur, en realidad, la petroquímica mayormente va a ser del etano. El gas natural que sale a superficie es una mezcla de metano con etano. 90% de metano y 10% de etano. Entonces, en este momento estamos quemando metano y etano. Es un lujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la petroquímica del etano? Extraer ese 10%, de tal manera que se haga una petroquímica más avanzada. Es una petroquímica, le llaman intermedia, ¿no es cierto?, para productos, en este caso, plásticos, fibras, en fin, ¿no? Mejor dicho, la materia prima para ese tipo de productos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un valor agregado mucho mayor que lo que sería quemando el gas o inclusive utilizándola como para fabricación de fertilizantes. En el caso de los fertilizantes, que es la petroquímica básica que se va a instalar al sur de Lima, ojo, ese es con el metano. Allí es para producir fertilizantes, decíamos, ¿no es cierto? El caso de el nitrato de amonio, en fin, el caso de lo que sería explosivos, ¿no? Pero en el caso del sur es el etano, es decir, digamos una petroquímica más avanzada, un valor agregado, que los fertilizantes sería 6 veces de valor agregado para el gas natural. En el caso de la petroquímica intermedia del etano es aproximadamente entre 16 y 20 veces de valor agregado. Mayor valor agregado en puestos de trabajo, en lo que es la parte impositiva, en fin. Finalmente, ingeniero Ochoa, nos quedan 2 minutitos para terminar ya. Quería preguntarle brevemente respecto a la recuperación del lote 88 para el mercado interno. ¿Esto ya se materializó en alguna adenda en el contrato con el consorcio? Bueno, acaba de salir, como usted sabe, la semana pasada el decreto supremo 008. ¿Es suficiente con eso? No, justamente el mismo decreto supremo señala y le ordena a Perupetro para que formalice, ¿no es cierto?, a través de la adenda correspondiente la modificación contractual. Precisamente el día de hoy tenemos la reunión, ¿no es cierto?, con el consorcio, tal como se había ofrecido al país. Es una primicia para nosotros. Como se le había ofrecido al país, pues de inmediato está cumpliendo Perupetro y precisamente tenemos el día de hoy, dentro de unos minutos, esa reunión. Perfecto, para quedar plasmado todo esto en una adenda. En una adenda de tal manera que quede oreado y sacramentado. Ojo, acá no se negocia, ya se negoció. Ahora simplemente es la formalización, la firma en blanco y negro, ¿no? Que seguramente, digamos, los detalles de lo mismo demorarán algunos días, unas semanas, pocas semanas definitivamente, pero esto ya es un cumplimiento de una promesa electoral, como usted sabe, y esperemos que esto permita la masificación del gas. Recordemos qué significa 2.5 rápidamente. 2.5 TCFs representa, para que tengamos una escala de comparación, durante los casi 8 años que se ha producido en Camisea desde agosto del 2004, solamente se ha consumido 0.7 TCFs. Imagínense lo que significa, imagínense los televidentes lo que significan 2.5 TCFs. Es decir, un consumo de mucho más de 10 años adicionales a precios regulados. Perfecto, muy bien, ingeniero Ochoa, muchísimas gracias por habernos atendido. Éxitos entonces en toda la jornada que se viene de poder procurar
mayor interés en los inversionistas. Y de igual manera en su programa. Muy bien, muchas gracias. Amigos, despedimos el programa. Continúen con la programación de Canal 56 del Congreso de la República.